Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a compartir pantalla. A ver, ustedes me dicen si se ve. Sí, sí, Com- Completo, ahí está. ¿Completo? sí. Muy bien. Eh, los capítulos que nos van a ocupar con la ayuda del Señor son el 8 y el 9 de Mateo. Y ustedes van a ver que hay un cambio en cuanto a la narrativa. Hasta aquí, el Señor Jesús enseñó, instruyó, alentó, confortó, pero todo con palabras, con mensajes. Por eso se llama el Sermón del Monte. Terminado el Sermón del Monte, entonces vamos al llano. La gente baja del monte con Dios y entra a la vida cotidiana. Y de eso se trata el pasaje de Mateo 8 y 9 de la vida cotidiana, mano a mano con el Señor. Leemos desde el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el versículo 6 se le presenta también un centurión y dice, Señor, mi criado, ya no para él, no es uno que pide para él como el anterior, el leproso, ahora es uno que intercede. Es mi criado, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y fíjense en tercer lugar, versículo 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Así que leyendo, teniendo una lectura así de corrido de todo el pasaje que acá, a partir de ahora nos va a ocupar, nos damos cuenta de que a partir de ahora comienzan las manifestaciones de fe en el público que durante 4 capítulos anteriores lo estuvo escuchando. Y ese es el poder de las palabras del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a Juan 6, 68 y 69, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de salvación y de vida eterna. Y aquí en los versículos finales del capítulo 7, dice que cuando el Señor terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Las palabras del Señor Jesús tienen el poder de penetrar más allá de la audición natural y llega a conmover las fibras más íntimas de los corazones, de tal manera que produce una apertura de corazón, un asinceramiento delante de la presencia del Señor y una recurrencia a Él para solucionar el problema de los grandes males de la humanidad. Ya vamos a ver cuáles serían los grandes males de la humanidad, pero antes que eso, a mí me gustaría llevar vuestra atención a cuáles serían las manifestaciones de fe que ahora vamos a ver en este plano, en el valle, en la vida cotidiana, cuando descendieron del monte de la comunión. Seguir a Jesús es la primera manifestación de fe que un corazón, después de haber escuchado su palabra, desea hacer. 8.1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Pasemos al versículo 18. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Perdón, 18 y leí el 16. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. La gente le seguía. La gente no estuvo solamente con él en el monte, escuchándole en ese maravilloso sermón inaugural de su ministerio.
Cuando él terminó, la gente le seguía, no lo quería dejar. A tal punto que tuvo que descansar en un momento e ir a la casa de Pedro. Vean el 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Así que hubo una constante de que sus discípulos le siguieron a todos lados. Así que esta es la primera manifestación de fe de una persona después de escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué implica seguir a Jesús? Dejar mi camino. Yo venía con mi camino, pero de pronto se intercepta en él el Señor Jesús. Se presenta como el Hijo de Dios. Y ahora que le oigo, entonces tengo un profundísimo deseo de seguirle. Hermanos, ¿cuántos años hace que le sigues tú al Señor? ¿Cuántos años ya hace de que escuchaste el Evangelio aquella vez y le entregaste tu vida al Señor? Desde ese momento le estás siguiendo al Señor. Por supuesto que con altos y bajos, en camino sinuoso y con mucho obstáculo, pero seguimos al Señor. La segunda manifestación de fe de la palabra, después de haber escuchado la palabra de Dios, es clamar al Señor. 8:2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Por qué es una manifestación de fe? Porque al igual que la palabra conmueve, la palabra despierta la fe. ¿Quién le dijo a este leproso? El Señor te puede sanar. Ustedes estuvieron estudiando todos los capítulos anteriores del Sermón del Monte. Y en ningún lugar el Señor dice: yo los voy a sanar. Al contrario, le dice: bienaventurados los que sufren, los que lloran, o sea, van a seguir sufriendo, van a seguir llorando. Pero de alguna manera algo animó, algo persuadió el corazón de este atribulado por una tremenda enfermedad que le alienaba de toda la sociedad y lo descomunicaba por completo. Lo rechazaban, las personas los repudiaban a los leprosos. Y de ahí que en la palabra se toma muchas veces como símbolo del pecado la lepra, por la gravedad del daño que produce, pero no porque un leproso o un enfermo es un pecador. Todos somos pecadores, aun los que nos creemos sanos. Aunque todos no estamos sanos, de algo vamos a sufrir, de algún déficit vamos a sufrir. Yo tengo muchísimos déficits. Yo tengo déficit atencional, tengo déficit de razonabilidad, tengo poca luz cuando la necesito para darme cuenta de las cosas, me cuesta tomar decisiones, le huyo a los cambios. Son todos déficit y todos nosotros tenemos ese problema que yo no sé si llamarle enfermedad, tampoco no sé si llamarle pecado, pero todos somos defectuosos. A partir de la caída de nuestros primeros padres, no hay una persona que nazca en esta tierra que sea perfecta. Todos somos defectuosos. Algunos han nacido con defectos físicos y que se los puede contemplar y ver, pero uno no puede mirarlo como menos favorecido, porque uno se mira con los defectos intrínsecos de nacimiento que traemos y uno también padece las consecuencias de lo que ha sido el alejamiento de Dios. Ahora, algo incentivó en la fe de que el Señor podía hacer algo práctico, concreto, plasmable en su vida, que era sanarlo de toda enfermedad a este hombre. ¿Y qué fue eso? Fue la fe. La palabra del Señor Jesús activó el seguimiento de las almas. Y la palabra del Señor Jesús activó la fe sanadora de este leproso. Y el Señor, miren cómo se presenta: si quieres, porque le reconoce que tiene el poder para hacerlo, pero él no sabe si él quiere hacerlo. Esto es como una oración guiada por el Espíritu, ¿verdad? Porque realmente tocó la voluntad del Señor esta clase de petición. Y fue muy prudente, fue honrar al Señor, pedirlo de esta manera, y humilde.
Y el Señor le manifestó que lo que quiere, claro que es lo que quiere, y por eso vino a este mundo. Quiero, dijo el Señor, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, como en el caso, no fue tan instantáneo el de Naamán en el Antiguo Testamento, fue un proceso, pero porque eran distintos corazones. Y el Señor enseguida a ¿cómo podemos llamarle? Mal natural, la enfermedad es un mal natural. Enseguida le pide que no sea un mal moral, porque hay dos clases de males. El mal natural, que es causado, es ajeno a la naturaleza pecaminosa de un ser pensante, como puede ser los efectos naturales que producen males a nuestro alrededor, que nos afectan a nuestra vida, e incluso una enfermedad. Porque desde el Antiguo Testamento la gente convive con esa realidad que nos tocan enfermedades. Ahora el Señor le dice que no tenga un mal moral y le dice, mira, no lo digas a nadie y vamos a cumplir la ley. Ve y muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda como ordenó Moisés para testimonio de ello, como en el caso de los leprosos que habían sido sanados. Qué testimonio intachable el del Señor. Así que seguir al Señor es una manifestación de fe, como clamar al Señor, que podemos decir orar, ¿verdad? Orar. Ahora, nosotros podemos orar por nuestras enfermedades para que el Señor nos cure, por supuesto que sí. Como don de sanidad ya caducó, porque estos dones neotestamentarios eran evidencias de los que Dios elegía para traer su palabra por medio de ellos. Los apóstoles hacían dones de sanidades. La sombra de Pedro sanaba, pero era porque a través de la pluma de ellos iban a venir los santos oráculos del Señor. Entonces el pueblo de Dios tenía que verificar esto y Dios vindicar a sus siervos escribientes, y eso quedó, y el don caducó. Vean ustedes que después Pablo 3 veces le pidió al Señor que le sane de una enfermedad en 2 Corintios 12, y el Señor no lo sanó. Y después a Timoteo le dice que pueda tomar un poquito de vino que le va a hacer bien para su estómago, y no lo sana. Al contrario, le dice en la primera carta, capítulo 6, que no imponga con ligereza las manos, no sea que esté participando de pecados ajenos. Entonces, más bien el tema de la sanidad se lo deja ya no otorgado a un don, sino a una oración. Oremos. Y si es la voluntad del Señor, si el poder, sea que venía a través del don de sanidad de un hermano o una hermana, es lo mismo, viene de Dios. Ahora puede venir a través de la oración. Y mejor que curar una enfermedad es que en nosotros se pueda cumplir la voluntad del Señor, porque sabemos que eso lleva gloria al Señor. Muy bien, así que en tercer lugar, interceder es otro fruto de la fe de haber escuchado la palabra del Señor. 8:6, y dice, el centurión, entonces habla por el criado y le dice que está paralítico, y ya no es él, sino el criado, y no es ningún hijo. Así que el Señor le... Y vean ustedes que ejercita un grado de fe mucho más profundo, porque el Señor le dice, yo iré, tiempo futuro. Entonces el centurión dijo, Señor, yo soy digno, versículo 8, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Miren la estima que tenían estos oyentes por creer en la palabra del Señor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados y hacen lo que yo les digo. Versículo 10, conmovió esta fe al Señor y dijo que ni en Israel había hallado tanta fe. Evidentemente, el centurión era romano y no israelita. Así que el Señor le dijo que lo iba a sanar,
versículo 13, como creíste, así te sea hecho. Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, él concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando le pedimos como es conforme a su voluntad. Y el tercer caso es otra manifestación, el cuarto caso es otra manifestación de fe. ¿De qué? Del índole de gratitud. La suegra de Pedro estaba en cama, padeciendo una fiebre tremenda, perdón, hermano, vengo del trabajo y me cuesta conectarme, ¿no? Y me salen palabras fallidas. Entonces, ¿qué hace el Señor? De motum propio actúa. O sea, vean que su voluntad es descender al llano con el pueblo que le estuvo escuchando en la montaña. El Señor no es solamente un Señor de la montaña en donde todos están reclinados, alimentados, escuchando la palabra, deleitándose en las verdades celestiales, que eso es buenísimo. Vean el caso de María. También desciende al llano. Vean el caso de Marta, cómo la bendijo. Y bajar y estar con las preocupaciones y los problemas cotidianos que nosotros tenemos que enfrentar. Allí está el Señor, detalle, con los detalles de nuestra vida y paso a paso de nuestro camino. Y entonces el Señor la toma de la mano. Qué actitud tan cariñosa, lo tomó de la mano. Y ella fue sana en el instante. Y dice que se levantó y ¿qué hizo? Le servía. ¿Por qué está escrito aquí en Mateo esto? Porque la visión del escritor es Rey de Reyes y Señor de Señores. La óptica que tiene Mateo es del Rey, el Evangelio bajo la óptica del Rey, Mesías Rey. Así que le sirve, y esa es la forma de mostrar gratitud. Son las manifestaciones de fe, de haber escuchado la palabra del Señor. Vean ustedes cómo le reconocieron al Señor como maestro. En el capítulo 7, los últimos 2 versículos, dice que cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su doctrina. Miren ustedes cómo Mateo expresa, aquí se admiraba la gente. En el 8, 27, se maravillaban de que la naturaleza le obedezca. Y después, en el capítulo 9, ya lo vamos a ver, se postraban ante él porque lo reconocían como el Mesías. Así que el primer reconocimiento que nosotros tenemos del Señor es un reconocimiento porque como la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios, Él es el divino maestro. Pero también ahora en los capítulos que estamos meditando, Él es el divino médico que atiende las necesidades cotidianas y personales de cada uno. Qué hermoso es pensar en esto, que cuando estamos solos, ya llega la noche y vamos a orar para cerrar el día, podemos encontrarnos a solas con el Señor. Y Él, como se dedica a las multitudes, el mismo empeño pone también en dedicarse personalmente con cada uno de nosotros y atendernos. Pero también le reconocen como Mesías, se maravillaban. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Y 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Y qué es lo que profetizaba Isaías? Los sufrimientos del Mesías. Así que es un hermoso recurso que nosotros tenemos cuando nuestra vida está afrentada por la problematización que tenemos que llevar, sea de índole intelectual o físico o espiritual, el Señor atiende cada recurso de nuestra vida. A Él sea la gloria. Ahora la salvación, ahora viene la salvación. Miren, los que querían seguir a Jesús, no todo que le escuchaba, todos eran conmovidos por su palabra, pero no todos tomaban la decisión de seguirle. Versículo 18.
viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Está conmovido, y justamente porque le reconocía como un maestro. Y Jesús no le dijo que no, pero él le dice el por qué no para él. Quizá todo este diálogo se llevaba adelante en presencia de muchos testigos. Y la inquietud de uno, solemos decir, puede ser la inquietud de muchos. Y entonces el Señor, a través de este evento, enseñaba. Y le dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le muestra que el seguir al Señor conlleva una vida austera, de sacrificio y de esfuerzo y de trabajo. No es una vida placentera y de recibir bendiciones descomunadamente, ¿verdad? Y después no se dice más nada, no se dice que le siguió. Así que sí, continuó con su profesión. Este escriba vendría a ser como un escribano del día de hoy. En el 21, otro de sus discípulos, es decir, otro de los que le seguían al Señor, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Porque el Señor les decía a algunos: síganme, sígueme. Y Jesús le dijo: ven, sígueme. Lo llama, le pide que lo siga. Ahora lo tienen como un maestro, pero no como Señor. Y ese es el problema de muchas personas que yo veo en muchos lugares o en algunas iglesias donde voy y converso con las personas, y observo que muchas personas lo tienen como maestro, y sí, la palabra, y sí, la iglesia, mucho respeto, pero no lo tienen como Señor. Tenerlo como Señor implicaría una obediencia al pedido del Señor: sígueme, punto, te sigo. Vean ustedes, los apóstoles dejaron familia por seguir al Señor y no discutieron con el Señor. Ahora Él le presenta un obstáculo. Le dice: permíteme que vaya y entierre a mi padre. Posiblemente el padre estaba en vida, y lo que le pedía era que llegue a despedir a su papá. No es que ya había muerto. Y entonces el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque para Dios todo aquel que no es salvo está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:2. Y entrando en la barca de sus discípulos, se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, los discípulos vinieron y le despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Bien, podemos decir entonces que hasta aquí hay dos clases de males, entonces. Uno es el mal natural, que puede afectarnos sin nosotros tener culpabilidad, y el otro es el mal moral. Ahora, el mal moral, antes de entrar en la tempestad, esto lo tendría que haber puesto, con los que no quisieron seguir al Señor, ¿vieron? Se narra también en Lucas 9, 57 al 62, con mayor detalle, pero nos quedamos aquí con los detalles de Mateo. Ya tengo que terminar. Y quisiera aclarar en primer lugar con que estas personas que no siguieron a Jesús también hicieron mal. Hicieron mal. Porque el mal no es una sustancia que nos mancha. Tampoco el mal es una entidad abstracta en donde podemos llegar a decir: esta persona está en el bien, esta persona está en el mal. No. Dios define qué es lo malo y Dios define qué es el bien. Así que desde el Antiguo Testamento se viene diciendo, desde Isaías capítulo 59, que
El mal consiste en la división entre el hombre y Dios que han producido nuestros pecados. Vean ustedes que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros vuestro rostro, el rostro de Dios para no oír. Y también en Oseas capítulo 6 dice, 2 males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, es el primer mal. Y el segundo mal, cavaron para sí recursos, sin buscarlos en mí. Entonces, el mal es la ausencia de Dios. En eso consiste el mal. Y de esa manera se entiende que el hombre, al pecar, se alejó del Creador. Ahora, ante la palabra de Dios, el corazón es entiernizado, es quebrantado desde el punto de vista que queda sin recursos y sin excusas. Y entonces, ¿qué hace un corazón arrepentido? Recibe la palabra del Señor y sigue a Cristo. Ahora, ¿qué hace un corazón duro, endurecido y que es orgulloso, que no sigue a Jesús, no sigue al Señor? Y continúa con el mal en su vida, con el pecado, es la ausencia de Dios. El origen del mal, lógicamente, es el diablo, pero entretejió en el mundo una red de males que arrastran a la humanidad. Ahora él no se dedica persona a persona a sembrar el mal. Ya el mal está sembrado en el mundo, de tal manera que el mundo es el segundo enemigo del creyente, el segundo enemigo de Dios, que se volcó hacia el mal. En tercer lugar, el mal es el reflejo de la gravedad y consecuencia del pecado que está alojado en la persona. Y en cuarto lugar, Dios puede y quiere quitarlo, y por ello proveyó la salvación en su Hijo Jesucristo. El que cree en Él tiene vida eterna. Ahora sí entramos en la parte final, que tiene que ver con los demonios y con la tempestad. El Señor calma también aquellas cosas que nos pueden afectar para mal, como los males naturales que pueden llegar a sucedernos, y que nosotros clamamos a Él, y Él nos atiende para que nos afecten todo para bien. Evidentemente Él estaba dormido de tanta actividad, estaba cansado, y su cuerpo estaba agotadísimo, de tal manera que alrededor de él había una tempestad turbulenta, imposible de estar tranquilo. Sin embargo, el autor de la tempestad estaba durmiendo y sus discípulos, ¿cuánto deben haber aprendido de estas cosas? Estos hombres, por eso dieron su vida por el Señor. Finalmente, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a él, a su encuentro, 2 endemoniados. Los otros pasajes de los evangelios sinópticos dicen que era 1, y salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Miren cómo lo reconocieron los demonios. Es asombroso esto. Y lo que se narra en los evangelios de los demonios es asombroso. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así que el diablo sabe su destino. Sabe que le queda poco tiempo y los demonios también lo conocen. Porque el evangelio son verdades que tienen que ser atestiguadas ante los poderes de este siglo. Al predicar el evangelio de este mundo, ellos lo oyen. Pero ¿por qué dice antes de tiempo? Porque existen mucha clasificación de ángeles caídos que son demonios. Los ángeles que menciona la palabra siguen siendo sin caída y nunca más podrán caer. ¿Por qué? Porque al estudiar Ezequiel 28, Isaías 14, que es la caída del diablo, y también Apocalipsis 12, nos damos cuenta de que Dios le quitó la posibilidad de que sigan cayendo a los ángeles. Pero los que cayeron tampoco se pueden arrepentir, porque noten esto, el arrepentimiento es un fruto de Dios en el hombre. Él produce el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo bueno y es producido por la palabra de Dios. Bien,
No podemos leer el versículo, pero es Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Miren, acá hay un cuadro, y con esto cerramos. Todos los ángeles se dividen en dos partes. Los ángeles que no cayeron, y según Timoteo 5:21, no van a caer, y los ángeles que sí cayeron y se rebelaron, y se transformaron en demonios. Mateo 25:41, y acá, por ejemplo, los que estaban aquí, atormentando a este endemoniado gadareno. Y eran muchísimos, porque se llamaban legión y fueron a un hato de cerdos que se precipitó. Pero ¿por qué el detalle antes de tiempo? ¿Viniste a atormentarnos antes de tiempo? Porque miren, dentro de los caídos se dividen en dos partes también. Están los demonios sueltos y activos. Acá los vemos. Están sueltos y activos, al servicio de Satanás. Por supuesto que quieren destruir a los matrimonios, a la iglesia y a los creyentes, para afectar a Dios de alguna manera. Bueno, y Efesios capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra sangre, sino contra todos estos demonios sueltos. Pero hay un segundo grupo, que son los demonios confinados, que no están sueltos, y están en Lucas 8:31, que lo leemos rapidito. Dice, y le rogaban que no los mandasen al abismo, igual que aquí. Les rogaban, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir al hato de cerdos, que no los confine, que no los encierre en prisiones eternas. ¿Por qué? Porque dentro de los confinados hay dos grupos también, confinados temporalmente. Apocalipsis 9, 1 al 15 muestra cuando cae una tremenda estrella y abre el pozo del abismo y salen los demonios sueltos en la gran tribulación. ¿Por qué va a ser terrible el padecimiento en la gran tribulación? Porque Satanás va a estar a cargo de todos los males en la tierra y va a sacar a todos los demonios que habían estado encerrados, confinados temporalmente en prisiones eternas. Pero también hay otros, que están confinados permanentemente en prisiones eternas y jamás van a salir, que están en 2 Pedro 2:4 y Judas 6. Se hacen una captura de pantalla, en la computadora hay una impresión de pantalla, o en el teléfono hay Capture Scroll, una captura de pantalla con dos botoncitos, y después ustedes buscan la cita. El Señor tiene poder aún para hacer que los demonios ni toquen al creyente. 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. El mundo entero está bajo el maligno, pero Dios guarda a sus hijos y el maligno ni nos toca. Alabado sea el Señor. No obstante esto, algunos vieron sus negocios afectados por esta tremenda ocasión en que el Señor liberó a estos endemoniados, y la ciudad de Gadara le pidió que por favor se fuera de sus límites. Prefirieron el mal a Dios, el Señor. Así está el mundo, hermanos. Asombrados estamos viendo cómo rechaza al Señor, porque prefiere el mal antes que la salvación de su propia alma. Que el Señor tenga misericordia de este pobre mundo y nos utilice a nosotros para predicar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.